Me llamo Lidia y soy española, vengo de España, de la zona centro, la Tierra de la Mancha, Ciudad Real en concreto. Yo nací en un hogar cristiano, aunque realmente yo no debía haber nacido, ni ninguno de mis 6 hermanos, porque mi madre, el médico le dijo que no tendría nunca hijos. Entonces, bueno, cuando ella se casó con mi padre fue una prueba difícil, sobre todo para mi padre, que quería un heredero varón para poner el nombre de su padre. Entonces, bueno, pues ellos a orar, se pusieron a orar y ahí nací yo y fui la primera de 7. Ahí empezó el Señor a trabajar conmigo porque me hizo nacer cuando no se suponía que yo iba a nacer. Y yo siempre supe que Dios tenía un propósito para mi vida, que mis padres me criaron haciéndome sentir que de alguna manera era especial para Dios. Mis padres eran creyentes. En los años 60 mi padre conoció el Evangelio a través de un programa de radio. En esa época en España no era libre predicar el Evangelio, estaba bastante mal visto y todavía perseguido. Pero mi padre escuchaba emisoras extranjeras para buscar información política también, y ahí escuchó Trans World Radio y en un programa le llamó la atención. Mi padre era anticlerical, pero le llamó la atención, pidió más información y después de un año y pico, escribiendo, recibiendo respuesta, leyó la Biblia, leyó el Nuevo Testamento, preguntó si había algún sitio más cerca de él y no en el extranjero. Y así, bueno, pues así le pusieron en contacto con la iglesia evangélica en Valdepeñas, que era 25 kilómetros. Cogió su bicicleta y a sus amigos y se fueron para la iglesia. Yo amo el ministerio de la radio cristiano porque mi padre conoció el Evangelio así llegó el Evangelio a mi pueblo. Fueron durante muchísimos años los únicos cristianos y aunque las barreras de los hombres son fuertes y duras y la persecución es fuerte, el Evangelio llega a través de las ondas donde Dios quiere que llegue, y en este caso llegó a mis padres. Y yo crecí así, sabiendo que era especial para Dios, y crecí amando la palabra de Dios y amando al pueblo de Dios. Yo pensaba que era buena, porque era buena, yo no hacía nada malo. Crecí así, yo decía, bueno, yo amo a Dios, leo la Biblia, hablo de Dios a mis amigos, busco valores solidarios, en fin, si todo el mundo fuera como yo, el mundo sería mejor. Pero un día, cuando yo tenía 13 años, llevé a mis amigos a una escuela bíblica de vacaciones y allí mismo se hizo una presentación del Evangelio con libros sin palabras y el monitor, el profesor de la clase me dijo, Lidia, tú puedes compartir con tus amigos tu testimonio de conversión, ¿cómo fue para ti? Y yo me quería morir. Dije yo, ¿conversión? ¿Eso qué es? Yo soy cristiana desde que nací. Yo no tenía que nacer y el Señor me regaló a mis padres. Entonces me quedé en blanco, no pude compartir, terminó la clase, me fui a mi casa y cuando iba camino a mi casa yo me iba diciendo a mí misma, ¿hasta cuándo vas a creerte que eres lo que no eres? Entonces ahí yo pues llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto, hablé conmigo misma primero, después hablé con el Señor, oré, lloré y me acordé del versículo que todos los niños en cualquier familia cristiana aprenden. Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en ese momento yo vi mi nombre escrito en ese versículo. Y ahí fue donde yo tuve que rendir mi Dios yo, porque realmente el Dios de mi vida era yo era la buena. Y ahí mi Dios yo estaba hecho trozos, estaba hecho pedazos y tuve que entregarle mi vida al Señor. Tenía mucho miedo de que Jesús volviera, porque mi padre me enseñó que en cualquier momento Jesús podía volver. A mí no me ilusionaba esa idea, porque no estaba segura de que yo fuera a estar con Él. Desde ese momento yo le dije, Señor, úsame, lo que tú quieras. Y me dejaba usar. Y las ocasiones que me venían para servir al Señor, pues las usé. Lo más importante es que el Señor me dio un esposo enamorado de Dios y de su Evangelio. Entonces, desde que nos casamos empezamos a servir al Señor en el pastorado de una pequeña iglesia. Primero como ayudantes y después como pastores. Ese camino no fue fácil, el camino del cristiano no es fácil, sí es un camino hermoso, pero no fácil. Hace unos años atrás hubo una gran crisis
para nosotros. Pasamos un tiempo muy difícil, muy duro, como siervos del Señor. Entonces, en ese tiempo yo tenía que buscar porque sentía que mi lugar era apoyar a mi marido. Entonces yo tenía que estar fuerte para ser fuerte para ayudarle a él. Y empecé a buscar en internet. Tengo muchos libros, mi esposo tiene una librería enorme, pero no era capaz de leer porque la presión y el estrés era tan fuerte que si yo me ponía a leer incluso la Biblia, se me iba, la mente se me iba, no era capaz de concentrarme. Entonces busqué por internet y en esa búsqueda llegué primero a las conferencias por su causa y a la música de Gracia Soberana. Ese fue el principio. Y de ahí veo un día un vídeo, una conferencia, Quebrantamiento del corazón que Dios aviva. Y dije yo, ¿esto es para mí? Esto es para mí. Pero ¿cómo Dios me va a usar si yo estoy destrozada, si estoy rota? Y esa conferencia la escuché varias veces y a partir de ahí ya me enganché. Ya fui buscando, recibiendo más, recibiendo. Primero fueron las conferencias de YouTube, a través de YouTube. Después encontré la página web y después el programa de radio ya en el móvil y en cualquier sitio, la aplicación, ¿no? Y lo que yo estaba conociendo y cómo Dios me estaba bendiciendo, tenía que compartirlo con otras. Y entonces empecé a compartirlo pues, de manera natural con las hermanas. Ya no tenía una iglesia en la que tener ministerio en esa etapa. Esto fue en el 2012. Pero sí en las que conocía podía hablar. El Señor nos restauró. El Señor le dio también a mi esposo. Me usó, creo que me usó para ser sostén de él en ese momento difícil. Y luego el Señor también, pues a través de otros medios, el Señor también tuvo un nuevo encuentro con él y le dio un nuevo amor, una nueva presencia del Espíritu. Nos restauró gracias por su misericordia, porque nosotros no valemos nada. Y nos colocó en una iglesia pequeña, donde hemos tenido que aprender otra vez a aplicar el Evangelio y aplicar las enseñanzas que hemos recibido en estos años. Para mí, lo que más me ha transformado ha sido descubrir el enfoque correcto del diseño divino para la mujer. Porque yo entendía muchas cosas desde la religión, pero no entendía el origen. Entender el origen, el de antes de la creación, ese para mí ha sido lo más revelador y me ha dado una ilusión por compartir con otras hermanas, porque ha sido una liberación muy grande, porque lo aplico de manera natural, no son unas enseñanzas religiosas legalistas. La mujer tiene que sujetarse a su marido y tú vas buscando en qué momento sujetarte, o tiene que ocupar esta posición, o tiene este rol, y tú vas buscando aplicarlo, sino que de manera natural has aprendido un principio que luego lo aplicas. Entonces el principio es flexible, la ley no es flexible, por eso digo que es libertad. La ley, la religión, la cultura nos pone leyes que algunas incluso aparentemente son correctas, se pueden ver, pero vienen desde el legalismo, entonces no hay libertad. Pero si tú lo recibes como del Señor y entiendes el plan de Dios, desde que Dios dice sea la luz, entonces lo vas aplicando en cada cosa que te va viniendo. Y entonces, ¿cómo actuaría? ¿Cómo querría el Señor verme en esta situación? ¿Cómo querría Dios que hiciera aquí? Y entonces lo aplicas, y lo aplicas desde la libertad, desde algo que tú has entendido, interiorizas, y lo haces por amor a Dios, no por deber, sino por amor, por deleite. Te deleitas en amar a Dios y en vivir como a Él le agrade. Y no lo haces ni siquiera para tu esposo, ni siquiera para tu jefe, lo haces para Dios. Y esa es la liberación. Creo que mirando cada día a la cruz es la única manera de poder crecer. Cuanto más grande veo mi pecado, más grande y más miro hacia el cielo al amor de Dios, la cruz de Cristo es más grande. Y el centro de mi vida no soy yo, sino que es Él. Entonces,
creo que el fundamento de la vida cristiana gozosa está en ver eso, que cuán grandes son mis pecados, cuán grande es el amor de Dios y su santidad, y Cristo está en medio cada vez más grande para hacerme a mí cada vez más dichosa y darme cada vez más gozo. Entonces, problemas hay, dificultades hay, luchas contigo mismo, con la carne, con la propia realidad, con otros, pero siempre llevamos todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Y el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice el Filipenses, ¿no? Entonces, mirar a la cruz, tenemos que ir a la cruz cada día. Yo antes tampoco entendía eso. Crecí en una iglesia donde la cruz era para los no creyentes. Pero yo entiendo que es que sin cruz no hay cristianismo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, mirar a la cruz cada día y ver el amor de Dios en la cruz nos hace crecer en ese amor y poder disfrutar de vivir siguiendo a un Salvador que me ha amado tanto y que no solamente me ha amado, sino que me ha amado sufriendo en mi lugar. Cualquier cosa que yo tenga que sufrir o que tenga que rendir no es nada comparado con lo que Jesús rindió por mí.